Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Y continuamos en esta noche nuestro estudio del libro de Génesis, capítulo 1. Los orígenes, día 6, la creación. Qué gran tiempo hemos disfrutado al hacer esto. No puedo pensar en una serie que he hecho en los últimos años que haya tenido la respuesta que ésta ha tenido. Y tan pronto como la termine, y estamos por terminarla en las siguientes 2 semanas, de hecho vamos a concluir con la parte acerca de la creación, planeamos transmitirla por radio y esparcirla por todo el mundo para que otros tengan la oportunidad de entender este gran testimonio del libro de Génesis. En nuestro estudio de Génesis llegamos ahora al día 6 en la creación de Dios, el pináculo de la obra creadora de Dios, la creación del hombre. Permítame leer, comenzando en el versículo 24 de Génesis 1. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Ahora, no podía haber un relato tan directo y tan claro de la creación que ese. Le dice a usted exactamente lo que Dios hizo en el 6º día. Él creó los animales terrestres, dividiéndolos en 3 categorías, y encontramos a todos ellos en 3 categorías, tanto los animales domésticos, indicados por la palabra bestias, que se refiere a ganado, y los animales más salvajes, indicado por el término que se refiere aquí, animales de la tierra, y también serpientes, apuntando a todo lo que se arrastra, lo que camina cerca del piso, insectos, reptiles, anfibios, ratas, y también ardillas, etcétera, etcétera. Después, habiendo creado esa forma de vida animal ya el día antes, habiendo creado todas las aves en el cielo y todos los animales del mar, Dios había completado su creación, excepto por el hombre, terminando, como los versículos 26 y 27 indica, al crear al hombre. Todo eso lo hizo en el 6º día. De hecho, un periodo de 24 horas, como se indica al final del versículo 31, la tarde y la mañana, un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Esto es una revolución de giro en la tierra. Ahora, los enemigos de Dios y los enemigos de la Biblia han negado esta palabra revelada de Dios. Han dicho que el hombre ha evolucionado a lo largo de millones y billones de años, y el hombre moderno es el resultado de la mutación. El hombre moderno es el resultado de alguna transformación al azar, sin embargo, voluntaria, genética. El hombre es el producto de la supervivencia de los más fuertes. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Lo que le acabo de leer no podía ser más claro. Esto también se reitera en el 2º capítulo, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí abajo, en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ese es su nombre. Y entonces continúa aquí el versículo 20 de Génesis 2, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Ahí tiene usted la creación de la mujer. En ambos casos, la creación del hombre, la creación de la mujer, es un acto directo, inmediato por parte de Dios, un acto de creación. Allá adelante en el capítulo 5 de Génesis, el 5º capítulo, comienza de esta manera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. De manera repetida, dice que hubo un día en el que Dios creó al hombre, tanto hombre como mujer. Eso es lo que la Biblia dice. Isaías 45:12 hace un eco de esto. Y dice Dios, yo soy el que creó al hombre. Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho. Deuteronomio 4:32 habla de un día en el que Dios creó al hombre sobre la tierra. Esto es repetido no solo en los versículos que le acabo de dar, sino en otras partes también. A pesar de la enseñanza clara de la Biblia, la enseñanza clara de Génesis y otros pasajes de las Escrituras, los evolucionistas, algunos de ellos llamándose a sí mismos cristianos y por lo tanto siendo evolucionistas teístas, esto es que Dios causó la evolución para que hiciera que el hombre existiera. Estos evolucionistas han tratado de ir en contra del testimonio claro de las Escrituras, de que Dios creó todas estas cosas en un día. Han tratado de probar que el hombre evolucionó, que todo evolucionó a partir de una criatura de una célula, a través de animales del agua, anfibios, monos, hasta que finalmente llegaron al hombre erecto, quien entonces se convierte en el pináculo de la creación. Pero los científicos, aunque niegan la Biblia, han hallado que es imposible encontrar prueba alguna para la evolución de algo, incluyendo la evolución del hombre. Y la razón por la que no pueden encontrar prueba es porque no hay ninguna. No pueden encontrar prueba para algo que no sucedió. Y la evolución nunca sucedió, y esa es la razón por la que no pueden encontrar prueba alguna para ella. En 6 días de 24 horas o días solares, Dios hizo el universo entero, la tierra y todas sus criaturas vivas. Y hemos estado diciendo que lo hizo alrededor de 6 a 7 mil años atrás. Ahora, esto nos lleva al tema de los fósiles, y tengo que hablar de esto. Hablé un poco de esto la última vez, pero sé que muchos de ustedes son alumnos, inclusive están en primaria o quizás en años más avanzados, ciertamente secundaria, preparatoria y hasta en universidad, encuentran el supuesto registro de los fósiles que prueba que el hombre evolucionó de alguna forma de criatura parecido a un mono que caminaba sobre 4 extremidades. ¿Cómo enfrentamos el supuesto testimonio de los fósiles que se usa para probar la evolución? ¿Acaso los científicos no tienen eslabones perdidos? Parece como si cada cierto número de años o cada cierto número de meses algún científico dice haber encontrado alguna forma transicional en forma de hombre mono. ¿Acaso tienen eslabones perdidos? Y la respuesta es absolutamente no. Absolutamente no. Un libro científico muy interesante, llamado En el Principio, escrito por Walter Brown, quien es un doctor en filosofía de MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Durante 21 años, Walt Brown fue el director de los estudios de ciencias y tecnología en el Colegio de Air War y profesor de la Academia de la Fuerza Aérea, un científico prominente. Él ha expuesto, como también lo han hecho ya muchos otros, las mentiras que los evolucionistas están tratando de presentar para apoyar su posición. Él escribe que las historias que dicen que los fósiles de hombres parecidos a monos primitivos que se han encontrado han sido exageradas. Por ejemplo, ahora se ha reconocido de manera universal que una especie supuestamente de hombre era una farsa total, sin embargo existe y ha existido en libros de texto durante más de 40 años. Y antes de 1978, la evidencia para el Ramapithecus consistía de meramente un puñado de dientes y fragmentos de mandíbula. Y como le dije la semana pasada, el Ramapithecus era una de las categorías más grandes del hombre mono transicional. Ahora sabemos que vino simplemente de unos dientes y fragmentos de mandíbula. Ahora se sabe que el Ramapithecus simplemente era un mono.
el derrocamiento del Ramapithecus, supuestamente el primer humano, el derrocamiento ha sido un golpe serio. Ahora creen los científicos, que el Ramapithecus probablemente era el pariente extinto de un orangután y nada más. Y encuentra información bastante interesante acerca de eso en un libro escrito por Roger Lewin llamado Huesos de contención. Le mencioné también eso la semana pasada. Una de las otras supuestas formas transicionales es llamado el hombre de Nebraska. La única evidencia, por cierto, para apoyar la existencia del hombre de Nebraska termina siendo un diente de cerdo. Realmente está bastante lejos de lo que dicen que es. Los cráneos del famoso hombre de Pekín son considerados por muchos expertos como los restos de monos que fueron sistemáticamente decapitados y explotados para ser comidos por los hombres. La clasificación del Homo erectus es considerada por la mayoría de los expertos como una categoría que nunca debería haber sido creada con respecto a ellos. Los primeros huesos de extremidades confirmados del Homo habilis recientemente se han descubierto. Muestran que este animal evidentemente tenía proporciones semejantes a las de un mono y nunca debería haber sido clasificado como un homo o semejante a un hombre. Y después el Australopithecus, como lo mencioné la última vez, que fueron hechos famosos por Lewis y Mary Leakey. La mayoría de ellos encontrados en Sudáfrica son bastante distintos de los humanos. Varios estudios detallados realizados por computadora del Australopithecus han mostrado que las proporciones de su cuerpo no eran etapas intermedias entre el hombre y los monos vivientes en absoluto. Conforme se ha estudiado más, sus huesos del oído interior, que eran usados para mantener el equilibrio, muestran una semejanza asombrosa con aquellos que tienen los chimpancés y gorilas, pero una diferencia total de aquellos de los humanos. Uno de los fósiles, un adulto de unos 30 kilos y unos 90 centímetros, llamado Lucy, recordarán el descubrimiento de Lucy, inicialmente fue presentado como evidencia de que el Australopithecus caminaba de forma derecha de una manera humana. No obstante, estudios de la anatomía entera de Lucy, no solo de una coyuntura de la rodilla, ahora muestran que no es verdad. Lucy, temo decirles, colgaba de los árboles. Por unos 100 años, el mundo ha sido guiado para creer que el hombre de Neandertal era semejante a un mono y que estaba inclinado. Y los estudios recientes muestran que esta creencia errónea estaba basada en algunos neandertales que estaban afectados físicamente con enfermedad de huesos, tales como artritis y otras. El hombre de Neandertal, el hombre de Heidelberg y el hombre de Cro-Magnon eran completamente humanos. El retrato de artistas de estos hombres, especialmente de sus porciones de carne, son bastante imaginarias y realmente no son apoyadas por la evidencia. Y así sigue. Además, como hemos estado diciendo a lo largo del estudio, los métodos de fechado de los evolucionistas también están seriamente equivocados. Entonces, el meollo del asunto es que no tiene ninguna forma transicional. No tienen ninguna prueba para la evolución de nada, ciertamente no tienen prueba para la evolución del hombre. Y la razón por la que están teniendo dificultades en probar esto es porque no sucedió y por lo tanto no puede ser probado. Lo que sucedió se registra en la Biblia. Regresemos a Génesis capítulo 1. El primer día, de acuerdo con el versículo 24, y en el sexto día, debo decir, de acuerdo con los versículos 24 y 25, el día 6 incluyó la creación de los animales terrestres. Los animales domésticos, ganados, mencioné esto la semana pasada, habrían sido animales que se podían domesticar y se podían domar. La serpiente se refiere a todos los animales que se arrastran o que están cerca del suelo. Bestias se refiere a animales que no estaban domesticados. Mejor dicho, animales de la tierra, de acuerdo con el texto. Son animales de 4 extremidades, 4 patas, no domesticados. Y habiendo hecho eso, llegamos a los versículos 26 y 27. Y aquí encontramos la creación del hombre. Ocurrió inmediatamente, ex nihilo, conforme Dios hizo que el hombre existiera en su complejidad inmensa de manera instantánea y creó a Adán, siendo ya un hombre maduro, adulto, y después, como el capítulo 2 indica más adelante, él creó a una ayuda, Eva, también creada, adulta, funcionando de manera completa también. Ahora, todo lo que había sido creado hasta el punto de la creación del hombre había sido varón y hembra.
debía proveer el ambiente en el cual el hombre viviría, en el cual el hombre disfrutaría de la bendición de Dios y por la cual agradeceríamos y alabaríamos a Dios, el creador de todo esto. Por maravillosa que era la vida creada, por buena que era, y Dios dijo que era buena, por compleja y detallada y vasta que era, no se parecía en nada a un hombre. Era algo que estaba separado de la naturaleza del hombre por un espacio tan grande como que nunca sería pasado por ningún proceso natural. Nada en ningún momento podía llegar a convertirse en humano. Nada. Ningún pez, ningún mamífero marino, ningún reptil, ningún mono, ningún gorila, ninguna criatura podía llegar a convertirse en humano. Ya hemos explicado eso una y otra vez. Debido al código genético del ADN, eso es imposible. Pero hay otro componente que no puede ser encontrado en el ADN. Hay otro componente que es maravillosamente misterioso y se nos presenta en el versículo 26 con las palabras: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Y después, como le leí hace un momento, en Génesis 5:1, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Esta es la identidad única del hombre. Esta es la parte del hombre que no puede ser reducida a genética. Esta es la parte misteriosa espiritual del hombre que no puede ser colocada en un tubo de ensayo. Esta es la parte del hombre que no puede volverse, que no puede llegar a existir mediante una mutación o transición. Esta es la imagen de Dios. Ahora el versículo 26 comienza: entonces dijo Dios. Y versículo 27, y creó Dios. Es la misma fórmula. Dios dice y Dios crea. Y realmente son sinónimos. Dios dice que suceda y lo hace. Nada más que en esta ocasión, aquí hay simplemente una diferencia muy importante. Por primera vez hay un cambio de palabras clave. Nunca antes el texto había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nunca antes Dios había hablado en forma plural. Las otras veces, haya, sea, eso es impersonal. Nada de lo que Dios ha creado hasta este punto tiene alguna conexión personal con Él. Usted necesita subrayar esto porque es un punto muy importante que debe entender. El lenguaje es impersonal. Haya, sea, que sucede, y Dios habla y existe, crea, pero nunca se identifica de manera personal con algo de lo que Él ha hecho. Ni con la luz, ni con el agua, ni con los elementos, ni con el sol, la luna, las estrellas, los cuerpos estelares, ni con la tierra, ni con la separación de la tierra del mar. No tiene una relación personal con esas cosas, ni con las aves, ni con la vida que hay en el mar, ni con los animales terrestres. No hay una relación personal ahí que exista, no hay un involucramiento personal que exista, ni en el tiempo ni en la eternidad. No hay ave que esté relacionado con Dios de alguna manera personal. No hay, y me apena decir esto, ningún perro o gato que esté relacionado con Dios de una manera personal. No hay una criatura relacionada con Dios de una manera personal hasta que llegamos a este punto. Y en este punto se vuelve personal y Él comienza a hablar en términos de relación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y por primera vez Dios en la Biblia se presenta a sí mismo, escuche con atención, en una relación. Hasta este punto es solo Dios. Pero ahora Dios se define a sí mismo con pronombres plurales. Hagamos, no hago, hagamos. Y se nos presenta el hecho de que Dios, dentro de su naturaleza misma, tiene relaciones. Eso solo puede ocurrir cuando hay más que uno. Se nos presenta ahora por primera vez el hecho de que Dios es una Trinidad. Y claro, ya se ha hecho referencia a eso, porque la palabra para Dios, Elohim, tiene un término plural, pero esto es específico. Ahora de pronto se nos ha presentado a Dios, quien es más que uno, y se nos presenta las relaciones dentro de la Trinidad con esta afirmación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahora de pronto se nos presenta la gran realidad que hay un comité divino ejecutivo, que hay un concilio divino ejecutivo. Ya se nos había dado una pequeña pista de eso ahí atrás en el capítulo 1, versículo 2. Dios crea al principio del versículo 1 y después en el versículo 2 se nos presenta el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Y cuando vamos al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, este es el relato de la creación que leemos ahí.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo. Y ahora se nos presenta a Jesucristo, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1 encontramos que el segundo miembro de la Trinidad, el Verbo que se hizo carne, Juan 1:14, tiene que ser el segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo, fue de hecho el Creador. Génesis 1 vemos a Dios como el Creador. Génesis 1 vemos al Espíritu de Dios en la creación. Juan 1 vemos al Hijo de Dios, o el Verbo de Dios más bien, el Verbo encarnado en su naturaleza creadora. Y ahora se nos presenta el hecho de que Dios es más que uno, y sabemos a partir de todo el testimonio de las Escrituras que Dios es tres personas en una. Ahora se nos presenta una relación. Esto es muy, muy importante. Él no usa el fiat impersonal, haya o sea. Él no usa la terminología de fiat impersonal. Él usa el lenguaje que revela que Él se está comunicando con otros. Él está en comunión con otros en esta creación. Ahora, quiero que siga esto, porque esto es realmente importante. Hay una referencia inequívoca, clara a la Trinidad, aunque la aclaración completa de la doctrina de la Trinidad realmente no se desarrolla sino hasta el Nuevo Testamento. Usted no puede entender que la segunda persona de la Trinidad es encarnada y hasta que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, llegue en Pentecostés y comienza a hacer su obra poderosa como se revela en ese entonces. Pero las semillas de la doctrina de la Trinidad están plantadas aquí. Sería apropiado decir que exageraríamos en decir si esperaríamos que el lector original de Génesis entendiera la doctrina de la Trinidad a partir de Génesis capítulo 1. Eso sería exagerar. Eso no está ahí. B.B. Warfield, el gran teólogo de Princeton, en una ocasión dijo, y cito, los tiempos, la época, no estaba madura para la revelación de la Trinidad en la unidad de la deidad, sino hasta que la plenitud del tiempo había venido para que Dios enviara a su Hijo para redimir y su Espíritu para santificar. Fin de la cita. Y eso es correcto. No vemos la plenitud, la totalidad de la Trinidad, sino hasta que el Señor Jesucristo viene y hasta que el Espíritu Santo es enviado. Entonces, este versículo no puede de una manera simplista ser usado como prueba para la Trinidad. Pero viéndolo hacia atrás, desde el punto de vista de la encarnación y desde el punto de vista de la venida del Espíritu, podemos ver la riqueza del significado aquí porque tenemos la revelación completa. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento, y necesita ser mencionado, a lo largo del Antiguo Testamento hay pasajes de las Escrituras que indican comunicación entre los miembros de la Trinidad. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Salmos, o el Salmo 2, versículo 7, el salmista escribe, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y ahí está el primer miembro de la Trinidad, el Padre, comunicándose con el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo. Y claro que eso son profecías de lo que fue cumplido en la encarnación de Cristo y se hacen referencia a las mismas en Hebreos capítulo 1. Más adelante en el Salmo 45, y esto es muy importante, entonces voy a tomar un minuto con esto aquí. Salmo 45, versículo 7. Y de nuevo el Padre está hablando del Hijo, y Él dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De nuevo, el libro de Hebreos hace referencia a esto como una declaración que se dirige al segundo miembro de la Trinidad, el Hijo, y entonces ahí está de nuevo la comunión entre el Padre y el Hijo. Y quizás el más familiar sería el Salmo 110:1. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con este, y aquí tiene una comunicación muy directa, si lo puedo encontrar aquí. Jehová dijo a mi Señor, ahí está. Jehová se puede traducir Señor. Hay dos señores, uno hablándole al otro. El Señor, siendo el Padre, le dice a mi Señor, siendo el Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y de nuevo, en el Nuevo Testamento se hace referencia a esto como una profecía mesiánica. Y podría ver Isaías 48:16, encuentra lo mismo, en donde hay comunicación entre los miembros de la Trinidad. Pero lo vuelvo a decir, hasta que llega usted a la encarnación, no ve la identidad completa del segundo miembro. Y hasta que llega al libro de Hechos con la venida del Espíritu Santo, no ve la presentación completa del tercer miembro. Esto es del Espíritu Santo. Pero ahí, en Génesis, tiene indicación de que Dios por naturaleza está en una relación consigo mismo.
Él es personas múltiples en una relación perfecta. Ahora, escarbemos con mayor profundidad en esto. En el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, implica a la Trinidad completa en el acto creador. La Trinidad completa trabaja en unión para hacer esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después en el versículo 27, y creó Dios al hombre. Usted puede hablar de Dios como uno, como en el versículo 27, o puede referirse a Dios como más de uno en el versículo 26, y él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es un Dios, sin embargo, es tres personas, como lo sabemos. Y lo que usted tiene aquí entonces es el concilio de la Trinidad involucrado en el propósito de crear al hombre, y ahora el tiempo es el correcto. Ahora, tengo que detenerme en este punto, y no sería fiel con la intención de las Escrituras si no hiciera esto. A lo largo de los años he tratado de mostrarles que Dios tuvo un propósito divino antes de que el mundo comenzara, y que ese propósito divino era tomar a una novia, por así decirlo, para su Hijo, que Dios el Padre deseó darle a su Hijo, en una expresión de amor, una novia que sería una humanidad redimida para ser dada a su Hijo, para amarlo, adorarlo y alabarlo y glorificar a su Hijo para siempre, por los siglos de los siglos, y también servirlo. Ese propósito eterno de Dios se desarrolló dentro del concilio ejecutivo, que es Dios dentro de la Trinidad. Permítame darle un par de recordatorios aquí, porque esto es tan importante. Hablando de Cristo, en 1 de Pedro 1:20, él dice que fue conocido desde antes, esto es, ya destinado, predeterminado significa desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces Jesús, quien apareció en estos postreros días por su causa, para morir en la cruz, resucitar, para ser su Salvador, Jesús que ha aparecido en estos postreros días, fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de Génesis 1, antes del día 1 de la creación, antes de que esta semana creadora se desarrollara, la redención ya estaba planeada. Muy bien. En otras palabras, Dios planeó la redención antes de que creara la raza de gente de la cual Él tomaría a los redimidos. Su propósito redentor vino primero. Ahora, demos un paso más adelante, profundicemos. Tito capítulo 1 por un momento. Habla del Evangelio en Tito 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo se está identificando a sí mismo aquí. Y él dice que es para la fe de los escogidos de Dios. Eso es salvación por la fe para los elegidos, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La esperanza de la vida eterna, dicen la esperanza de la vida eterna. Entonces, él está hablando del Evangelio. El Evangelio de toda la fe salvadora que involucra la elección, que involucra el conocimiento de la verdad, involucra piedad, involucra la promesa de la vida eterna. Pero observe esto, el propósito entero salvador de Dios, su propósito entero salvador, fue algo que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo? Desde antes del principio de los siglos. El griego dice antes de que el tiempo comenzara. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo? ¿Cuándo comenzó el tiempo? En el día 1. Entonces, antes del día 1, Dios ya había planeado el Evangelio. Y hay un elemento del Evangelio que era una promesa. Él la prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió que Él escogería a algunos, que Él les concedería fe, que Él les daría el conocimiento salvador de la verdad, que Él produciría en ellos piedad, que Él les concedería vida eterna. Dios prometió eso antes del día 1. Ahora, la pregunta es, ¿a quién se lo prometió? Él no se lo prometió a ningún ser humano, porque todavía no habían sido creados, fueron creados hasta el día 6. Él no se lo prometió a los ángeles. Como se lo dije antes, los ángeles fueron creados al mismo tiempo que todo lo demás fue creado. No sabemos exactamente o precisamente cuándo, pero Él ciertamente no le prometió salvación a los ángeles porque los ángeles no experimentaron salvación, ¿o sí? Entonces, Él no les prometió eso. Los ángeles que pecaron y cayeron del cielo, cayeron para siempre y no hay salvación para los ángeles. Entonces, ¿a quién Dios le hizo una promesa de salvación antes de que el tiempo comenzara? Bueno, vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, y vamos a escarbar con mayor profundidad en esto.
dice que Dios, al final del versículo 8, quien nos salvó, versículo 9, nos salvó y llamó con llamamiento santo, etcétera, hizo esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y note aquí la misma frase de Tito 1:2, exactamente la misma frase, antes de los tiempos de los siglos. Esta es la misma frase de Tito 1:2, antes de que el tiempo comenzara. Y aquí la volvemos a tener. Dios hizo una promesa de acuerdo con Tito 1:2 antes de que el tiempo comenzara. Y aquí Él dice que Él tuvo un propósito que involucraba a Cristo Jesús antes de que el tiempo comenzara. Entonces, antes de que el tiempo comenzara, Dios hizo una promesa. Él hizo una promesa de que Él iba a redimir algunas criaturas que Él haría, y Él iba a redimirlas mediante Cristo Jesús. Él debió haber estado discutiendo entonces con el segundo miembro de la Trinidad la necesidad de una encarnación, la necesidad de una entrada en el mundo, la necesidad de sacrificio por el pecado y todo eso. Y esto fue planeado antes de que el tiempo comenzara. Versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, o Cristo Jesús. Ahora, lo estoy llevando antes de Génesis 1. Estoy llevándolo en el tiempo, antes de que el tiempo comenzara, antes de que la tierra tuviera algún cimiento, antes de que hubiera alguna creación en los concilios de Dios. El plan estaba ahí, y el plan era que iba a haber una humanidad redimida, que será creada y redimida, que sería llevada a la gloria mediante la encarnación y el sacrificio del segundo miembro de la Trinidad. Además sabemos, a partir del Nuevo Testamento, que serán redimidos mediante la obra del tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien convencería sus corazones de pecado, de justicia y de juicio, quien iluminaría sus mentes para entender la verdad, quien los regeneraría y les concedería el nuevo nacimiento. Y claro, en ese punto en particular serían transferidos de la muerte a la vida, se volverían posesión de Dios. Aquellos que experimentarían todo eso son aquellos que Dios escogió antes de la fundación de la tierra, antes de que el tiempo comenzara. Efesios capítulo 1, versículo 3, habla de los propósitos de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, el decreto divino entero, desarrollado antes de que el tiempo comenzara, antes de que cualquier cosa fuera creada, y esto estuvo en el concilio de la Trinidad. Dice el versículo 4, en amor habiéndonos predestinado. Él simplemente lo hizo debido a su propia voluntad. ¿Qué tan lejos llegó esto? Bueno, el Padre dijo, voy a crear y redimir a algunas personas, voy a dárselas al Hijo como un regalo de amor. De hecho, si usted ve Juan 6, y no voy a tomar el tiempo, y ve Juan 17, de manera repetida Jesús se refiere a todo creyente como aquellos a quien el Padre me ha dado. ¿Se acuerda de eso? Jesús en Juan 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no perderé ninguno de ellos. En Juan 17 Jesús oro Padre, porque todos los que me has dado sean llevados a la gloria para ver nuestra gloria. Jesús se refiere a los creyentes entonces como aquellos a quienes el Padre le ha dado. Y eso comienza a moldear este plan. El Padre entonces desea mostrar su amor al Hijo, y este es amor supremo. Este es el amor que solo Dios conoce, el amor que es tan grande que anhela dar, y Dios determina que la manera en la que Él va a expresar ese amor es crear y redimir humanos y después llevarlos a la gloria. Y cuando son llevados a la gloria, son hechos como Cristo. Filipenses nos dice en el capítulo 3 que seremos conformados a su gloria, al cuerpo mismo de su gloria. Primera de Juan 3 dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y entonces el Padre nos va a hacer literalmente reflejos, réplicas de Jesucristo que radiarán su gloria y le alabarán y le honrarán y le glorificarán para siempre y por los siglos de los siglos, y también le servirán. Este es el regalo de amor del Padre al Hijo. La historia maravillosa
he dicho esto en el pasado, es que en 1 Corintios 15 dice que cuando el Hijo reciba a esa humanidad redimida del Padre, cuando el Padre le dé al Hijo a esa humanidad redimida, cuando todos sean llevados a la gloria, cuando todos estemos ahí y ya no existe el tiempo, cuando todos estemos en la presencia de Dios y cuando todos seamos dados por el Padre al Hijo, cuando el Padre le dé a la humanidad redimida completa al Hijo, 1 Corintios 15 indica que el Hijo se voltea y se los devuelve al Padre y Dios es todo en todos. Y lo que ha sido logrado, por eso, es una humanidad redimida entera junto con los ángeles santos, poblando el nuevo cielo y la nueva tierra para siempre, para ningún otro propósito más que servir y alabar y glorificar a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, quien es digno de gloria. Ahora, esto se vuelve personal en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17, en donde dos veces, en ambos casos, capítulo 13, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8, dice lo mismo. Se refiere a los creyentes como aquellos cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y de nuevo nos lleva de regreso antes de la fundación del mundo. Ahora regresemos a Génesis capítulo 1 con eso en mente. Podemos decir entonces que la Trinidad ha estado planeando esto. Ha habido consulta y comunión entre las personas de la Trinidad. Se llevó a cabo mucho tiempo antes del día 6. Se llevó a cabo antes de que existiera eso, mucho tiempo antes. Se llevó a cabo antes de que existiera el tiempo. Se llevó a cabo antes de que hubiera alguna creación. Había un plan antes de que llegara a ser implementado. Y Dios ahora está diciendo, todo lo demás es impersonal para mí, todo lo demás se quema, todo lo demás perece, nada de lo que yo he creado dura. El universo entero va a ser disuelto, como Pedro nos dice en 2 de Pedro, se derretirá, los elementos se derretirán como calor ardiente. Y yo de hecho creo que va a haber algo así como ir hacia atrás, disolver la creación, y la creación va a desintegrarse y va a haber una disolución atómica conforme el universo entero deja de existir. Todo se quema. Solo un componente en el universo físico dura para siempre, y ese es el hombre. Porque al final el hombre era lo que le importaba a Dios. Todo lo demás solo fue creado para proveer un mundo para el hombre en el cual Él causaría que el hombre lo alabara y glorificara y agradeciera a Dios y desplegara el maravilloso poder de Dios y la sabiduría de Dios fuera desplegada y la inteligencia de Dios fuera desplegada. Ciertamente la complejidad y la variedad del universo hace eso para que el hombre glorifique a Dios y lo honre. Pero todo se quema, todo se quema. Solo el hombre es hecho imagen de Dios. Fue solo el hombre lo que le preocupaba en últimas a la Trinidad. Fue solo el hombre lo que fue el producto de comunión intratrinitaria. Sí, el hombre era una criatura viva como los animales. Eso simplemente significa que se mueve y que es consciente. Sí, al hombre se le dio aliento de vida, capítulo 2, versículo 7. Dios exhaló, respiró en su nariz el aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Pero eso también fue el caso con los animales. En Génesis capítulo 7, versículo 22, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todos los animales tenían eso. Todos están vivos y el aliento de vida, o ser una criatura viva, es una designación de Génesis de esa vida creada que tenía conciencia. Esto es, no son plantas, sino que tiene conciencia y se mueve. Y ciertamente eso es verdad del hombre. Pero en ese punto la semejanza termina. Y la Trinidad ha planeado una criatura que es totalmente diferente de cualquier otra parte de la creación, que no puede evolucionar hasta llegar a esto. Ahora hay 4 características que son presentadas acerca del hombre. 4 características. La primera característica es obvia. El hombre es hecho a imagen de Dios. Lo dice de manera repetida. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Imagen y semejanza son sinónimos. No hay distinción en el idioma hebreo entre estos dos términos acerca de su significado. Simplemente son repetidas para efectos de énfasis, lo cual es típico para el uso del idioma hebreo. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo mismo, versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Repetido de nuevo, 4 veces somos creados a imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa realmente es importante, porque lo que significa es diferente. Es lo que identifica la diferencia entre nosotros y cualquier otra cosa creada.
inclusive lo más elevado de los seres creados, los animales conscientes. La respuesta a esto es crítico y la respuesta de nuevo nos dice que el hombre no evolucionó. Eso es imposible. Usted no puede evolucionar hasta convertirse a imagen de Dios. Eso no es algo que se presenta en la genética. Eso no es algo que encuentre en una cromosoma. Eso no es algo que aparece en el ADN. ¿Qué es la imagen de Dios? La raíz de la palabra hebrea para imagen es tselem y parece significar cortar o tallar. En otras palabras, el hombre en cierta manera fue una astilla de Dios en un sentido. Él en cierta manera fue moldeado y formado como Dios. Él fue creado en una manera exaltada. Inclusive podría decir que fue moldeado, fue grabado, fue cincelado, por así decirlo, fue formado como Dios. Eso significa que somos creados siguiendo un patrón celestial. Eso significa que somos creados de acuerdo con un patrón divino. Y permítame dar un paso hacia adelante en esto. Eso significa que somos creados de acuerdo con un patrón eterno que no es verdad de ninguna otra cosa que fue creada. Nada más en el universo de tiempo-espacio. Compartimos algunas características biológicas con el resto de las criaturas. Todos somos diseñados por Dios para vivir juntos en un ambiente en común. Debemos y tenemos que compartir características biológicas porque decimos que compartimos el ambiente biológico. Tenemos cierta reciprocidad biológica con las plantas, ¿no es cierto? Creamos dióxido de carbono y ellas crean ¿qué? Oxígeno, lo cual necesitamos. Tenemos una reciprocidad con las plantas porque nos las comemos. Tenemos una reciprocidad con los animales. Tenemos una reciprocidad con el agua. Tenemos una reciprocidad con el sol y la luna y las demás características de nuestro mundo. Entonces debemos encajar en un ambiente biológico y por lo tanto somos hechos del mismo material físicamente, pero no somos monos altamente desarrollados. Somos trascendentes en nuestra importancia porque literalmente hemos sido cortados y moldeados a imagen de Dios. Ahora, esto debe describir algunos aspectos de la naturaleza humana que no son compartidos por los animales, tales como conciencia de uno mismo. Los animales están conscientes, pero no son conscientes de sí mismos. Esto es, son conscientes, reaccionan a su ambiente, pero no saben razonar, no tienen la capacidad de pensar de manera abstracta. Los animales no pueden, y eso ha sido probado de manera repetida. Por ejemplo, no aprecian, no valoran la belleza, lo estético, lo que es aestético, tales como sentir emoción, como ser moral, sensible en términos morales, y estar consciente en términos morales. Y aquí está sobre cualquier otra cosa, escuche esto, sobre todo la imagen de Dios indica la capacidad de relacionarse de manera personal con alguien más, especialmente con Dios mismo. Poder conocerlo, poder amarlo, poder obedecerlo, poder adorarlo. Permítame decirle esto. La médula de la imagen de Dios puede ser resumida por la palabra personal. Somos personas. Vivimos y nos movemos en base a relaciones. Entendemos la comunión, entendemos el amor, entendemos la comunión, entendemos la convivencia, entendemos la conversación, entendemos lo que es compartir pensamientos y compartir actitudes y compartir ideas y compartir experiencias con otros. Y esa es la razón por la que cuando Dios creó al hombre, Él inmediatamente dijo que no era bueno para el hombre estar solo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es personalidad y la personalidad solo puede funcionar en una relación. Esto es la naturaleza de ser personal. La imagen de Dios es la capacidad de tener relaciones personales y, sobre cualquier otra cosa, de tener una relación personal con Dios. Y entonces es importante entender que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, Él nos presenta en ese punto el concepto de que Él es un Dios de relación y después nos creó en esa imagen o a esa imagen de tal manera que somos criaturas de relación. Ese es el punto. La imagen de Dios es la capacidad de tener una relación personal. Dios mismo nunca ha existido como un individuo solitario que está solo. Él siempre ha existido en una familia. Él es el Padre, segundo miembro es el Hijo, tercer miembro es el Espíritu. Como el gran San Atanasio solía decir en el siglo IV, el Padre nunca ha estado sin el Hijo. El impresionante misterio del origen de tener naturaleza de persona, del origen de la personalidad, es que el único Dios existe como tres personas en un ser o sustancia o esencia o realidad. Y esa sustancia, esa esencia, el
Ser de Dios involucra ser una persona. Y cuando Dios nos hizo a su imagen, Él nos hizo como personas, y esto nos hizo para tener relaciones. Ahora, ser personas, tener conciencia de nosotros mismos, por lo tanto, también ser capaces de tener relaciones. Si yo soy un animal y ni siquiera estoy consciente de que existo, ¿cómo puedo estar consciente de que alguien más existe? Pero si soy una persona y lo sé y existo y sé que usted existe y que Dios existe, Dios es una pluralidad. Dios existe en una relación trinitaria y yo he sido hecho para tener relaciones con otros. Ese es el aspecto ontológico, el aspecto de la naturaleza que es la imagen de Dios, personalidad y relación. También hay algunas cosas éticas, ya he hecho referencia a esto. Como persona que tiene conciencia de sí mismo, hay características éticas. Sé lo que está bien y lo que está mal. Entiendo la virtud, entiendo la moralidad, entiendo la justicia, entiendo el pecado, entiendo la santidad, entiendo la desobediencia y la rebelión. Tengo la capacidad de hacer lo que está bien. Tengo la capacidad de hacer lo que está mal. Tengo la capacidad para tener una comunión santa y amorosa con mi Padre Celestial. Tengo la capacidad de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de conocer al Espíritu Santo. También tengo la capacidad como persona en la imagen de Dios de saber lo que está bien, de saber lo que está mal, de saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Es verdad que como un ser humano yo reflejo a las criaturas en mi forma física corporeal. Estoy constituido de carne, estoy constituido de los mismos componentes, estoy constituido del mismo material atómico, de los mismos materiales en bruto. Pero lo que me hace distinto es mi parte invisible. Es la parte que no puedo encontrar en mi ADN. Es la parte que no está en las cromosomas. Es esa parte invisible. Es esa verdadera persona que me hace como Dios, que es capaz de tener relación con usted y con Dios. Y la pregunta se ha hecho a lo largo de los siglos. ¿Acaso el cuerpo del hombre lleva la imagen de Dios? No en el sentido más puro y verdadero. No quiero meterme aquí en detalles filosóficos, pero somos polvo a polvo. ¿Eso no es ser como Dios? La personalidad es eterna y eso es como Dios. Y somos capaces y disfrutaremos de relaciones personales para siempre entre nosotros en el reino de Dios y con Dios mismo. Pero mientras que el cuerpo no es tanto la expresión de la imagen de Dios, el cuerpo sirve como un vehículo a través del cual la imagen de Dios es manifiesta. Dicho de esta manera, si yo no tuviera un cuerpo, yo tendría dificultad en relacionarme con usted. Entonces, mientras que el cuerpo no es la imagen de Dios, debido a que Dios es espíritu y no tiene cuerpo, mi cuerpo me da el vehículo en un mundo corporal, en un mundo físico, para que la imagen de Dios se manifieste a sí misma. Agustín solía decir, y cito, el cuerpo del hombre es apropiado para su alma racional, no por sus características faciales y la estructura de sus extremidades, sino más bien por el hecho de que él se pone de pie, está erecto y puede ver al cielo y ver hacia arriba las regiones más altas. Fin de la cita. Y Juan Calvino en cierta manera pensó lo mismo, que Dios nos hizo que nos pudiéramos poner de pie para que pudiéramos vernos el uno al otro, para que pudiéramos ver hacia arriba y verlo, en cierta manera emblemático y simbólico de nuestra capacidad de tener relaciones. El cuerpo no es la imagen de Dios, pero el cuerpo es un vehículo. Henry Morris escribió esto acerca de eso, y cito, solo podemos decir que aunque Dios mismo no tiene cuerpo físico, Él diseñó y formó el cuerpo del hombre para capacitarlo para funcionar físicamente en maneras en las que Él mismo pudiera funcionar sin cuerpo. Dios puede ver, oír, oler, de acuerdo con Génesis 8:21. Él puede tocar y hablar, tenga o no ojos físicos, tenga o no oídos, nariz, manos o boca física. Además, cuando Él ha diseñado, ha determinado aparecer de manera visible a los hombres, lo ha hecho en forma de un cuerpo humano, como en Génesis capítulo 18, y lo mismo sería el caso de los ángeles. Son espíritus y hay ocasiones en las que se presentan, se manifiestan en cuerpo. Hay algo, dice Morris, acerca del cuerpo humano, por lo tanto, que es apropiado de manera única para que Dios se manifieste a sí mismo en ocasiones. Él debe haber diseñado el cuerpo del hombre con esto en mente. Y de la misma manera, Él lo diseñó no como los animales, sino con una postura erecta, con un semblante que puede mirar hacia arriba, capaz de expresar en su rostro ciertas emociones, sentimientos, con un cerebro, con una lengua capaz de expresar conversación. Y Él sabía, claro, que en la plenitud del tiempo, cuando Él se convirtiera hombre,
En ese día, Él prepararía un cuerpo humano para su Hijo y sería hecho a la semejanza de los hombres, así como el hombre había sido hecho a semejanza de Dios. Fin de la cita. Bien dicho. Entonces somos creados a imagen de Dios, personalidad, relación, entendimiento de lo que está bien y moralidad, lo cual es crítico para todas nuestras relaciones, particularmente nuestra relación con Dios. Por cierto, aquí hay simplemente un uso interesante de singulares y plurales. Versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No es interesante que el hombre, que es singular, aquí se le da un pronombre en plural? Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y señoré. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Se hace referencia al hombre con un pronombre singular. Entonces, se puede hacer referencia al hombre de manera singular o en general, o en un sentido general y plural. El hombre se refería a la humanidad. Dios creó a la humanidad, pero creó a la humanidad al crear al hombre primero y después a una mujer. Y los dos entonces se multiplicaron para hacer al resto de la raza humana. El hombre se refería a un solo hombre, como el capítulo 2 muestra. Adán fue creado primero, pero Adán es un término genérico que se refiere al hombre y a la mujer, varón y hembra. Esa es la razón por la que el pronombre plural es usado ahí. Vemos las creaciones distintivas de cada uno en el capítulo 2. Primero vino el hombre, después Él nombró a los animales. Alguien dijo la razón por la que Dios no le dio al hombre una esposa, sino hasta que hubiera terminado de darle nombre a los animales, es obvia. No tuvo que tener que estar lidiando con una segunda opinión. No sé si eso es verdad o no. Podría haber reducido la velocidad del proceso. Lo voy a decir de esta manera. Nada que ver con ser femenino, simplemente otra opinión. Ahora regresemos al texto y vamos a concluir con esto. Hay mucho que cubrir aquí. Cuando Dios creó al hombre, la razón por la que entonces dice al hombre al final del versículo 27, cuando habla varón y hembra los creó, Él los creó. Varón y hembra, Él los creó. Eso nos lleva al segundo punto. Y creo que probablemente es mejor esperar el desarrollar esto la próxima vez. Es fascinante. Pero permítame solo decirle cuáles son las 4 cosas que son distintas acerca de la creación del hombre. En primer lugar, Él fue hecho a imagen de Dios. Eso es lo primero. Él fue hecho para tener personalidad y relación. En segundo lugar, Él fue hecho como rey de la tierra para gobernar y someter la creación. En tercer lugar, Él fue hecho como un propagador de la raza humana para poblar la tierra. Y en cuarto lugar, Él fue hecho para ser el destinatario de toda la riqueza y abundancia que le rodeaba, muy por encima de los animales. Una última característica distintiva. Si va a hablar de personalidad, si va a hablar de relación, escucha con atención, tiene que hablar de lenguaje. ¿No es cierto? ¿Cuánta relación puede tener usted si lo único que puede hacer es gemir? Dice, bueno, estoy trabajando con mi marido, eso es todo. Bueno, es correcto. La relación tiene que ver con comunicación, ¿no es cierto? Los animales no se pueden relacionar. Ellos no tienen conciencia de sí mismos, no tienen personalidad, no tienen relaciones. Hacen lo que necesitan hacer de manera instintiva para alcanzar un fin en la vida, y eso es alimento y preservación. Pero cuando usted llega a la humanidad, llega a la capacidad de hablar, de tener un lenguaje, y esto es sorprendente. Y le dije hace algunas semanas atrás que hay un artículo entero en la revista Newsweek. Los científicos están tratando de manera desesperada por descubrir, sin tener éxito, cómo es que el hombre evolucionó y llegó a tener la capacidad de hablar idiomas, de hablar de manera abstracta, de razonar de manera abstracta. Los estudios lingüísticos demuestran, como los de Oller y Omdahl, 2 lingüistas, han dicho, y cito, aparentemente los seres humanos, y solo los seres humanos, están diseñados de manera específica para adquirir simplemente un rango de sistemas de idiomas, que vemos manifiestos en los más de 5,000 idiomas del mundo. Fin de la cita. Lo que es interesante es que hay alrededor de 5,000 idiomas en el mundo, y solo los seres humanos pueden adquirir esos idiomas. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de un delfín? Cuando dice brinca, ¿no brincan? No brincan porque usted dijo brinca, y después de manera abstracta ellos entienden que esas letras forman una palabra que significa sube al aire. Hay un sonido que le da como resultado que un pez entre a su boca. Ellos aprenden eso. Y Oller y Omdahl han dicho, y cito, la velocidad de la adquisición de vocabulario es tan elevada en ciertas épocas de la vida, y la precisión y delicadeza
de los conceptos adquiridos es tan asombroso que parece necesario concluir que de alguna manera el sistema conceptual con el cual los artículos léxicos están conectados ya está sustancialmente en su lugar. Fin de la cita. ¡Wow! Eso es lenguaje técnico para decir que hay algo que está pasando en la capacidad de razonamiento abstracta de un cerebro humano que demanda la adquisición del lenguaje para satisfacerla. Y todos comenzamos a ver eso con los niños, ¿no es cierto? Comienzan a hablar y comienzan a adquirir la complejidad de comunicación en el idioma. Noam Chomsky, quien es un gran lingüista judío, ha mostrado que la capacidad de aprender el idioma es dada al ser humano. Él demuestra que inclusive los monos de desarrollo más elevado son incapaces de lidiar con el sistema numérico o con cualquier propiedad abstracta del espacio o en general con cualquier sistema abstracto de expresiones. Chomsky habla en otras partes de que se dan a los humanos estructuras de mente y estructuras profundas que dan lugar a la gramática universal, escuche esto, que la cual es invariable entre los humanos. Y eso es verdad. Usted puede tomar cualquier idioma que existe y traducirlo en otro idioma que existe, porque los componentes estructurales del idioma son idénticos. Literalmente son parte de la tela de la imagen de Dios, de tal manera que aquellos de nosotros, los seres humanos, que somos seres relacionales, con personalidad, se pueden relacionar, pueden conectarse. Todo el diseño está ahí. Por cierto, su investigación, Noam Chomsky, acerca de la identidad única de las especies humanas con respecto al idioma, es tan convincente que no es bienvenido en círculos evolucionistas. Lo han etiquetado como un creacionista, lo cual él niega. A diferencia de los monos y otras criaturas vivas, la capacidad humana del idioma es una puerta a la esfera eterna. Es una puerta a la presencia de Dios. Y demanda el reconocimiento de que hemos sido creados de acuerdo con un patrón celestial para la comunicación, el uno con el otro, y comunicación con nuestro Creador que nos hizo a su imagen. Older y Omdahl escriben, y cito, nuestra capacidad para el lenguaje no pudo haberse originado dentro de los confines estrictos de cualquier duración finita de la experiencia. Si toda la época del mundo de espacio-tiempo pudiera ser multiplicado hasta el infinito, el mundo material aún no podría explicar las concepciones abstractas que cualquier ser humano puede concebir de manera fácil o mediante el don del idioma. Fin de la cita. Asombroso. Solo un Dios que habla pudo haber hecho a personas que hablan, ¿verdad? Dios se comunica y nosotros también, y somos entonces hechos a su imagen. La semana próxima vamos a entrar a esos puntos que nos quedan. El hombre siendo el rey de la tierra, propagador de la vida y destinatario de ricas bendiciones. Señor, ha sido un día maravilloso y una tarde maravillosa considerando todas estas cosas. Te damos gracias por el poder de la palabra para aclarar y quitar las telarañas y la confusión de las mentes que con frecuencia son plantadas ahí por gente incrédula. Te damos gracias porque tu palabra es clara y queremos ser fieles a ella en todo sentido y reconocerte como el Creador que creó todo de la manera en la que está descrita en las Escrituras, que tú nos has hecho para tener una relación contigo, nos has hecho para ti mismo, no descansamos hasta que esa relación es hecha. Y te damos gracias porque es posible conocerte como también conocernos unos a otros. Gracias porque lo mejor de la vida se encuentra en relaciones personales y lo mejor de todo es tener una relación personal contigo, nuestro Creador y nuestro Salvador. Tenemos un privilegio tan grande. Estamos tan bendecidos y estamos tan agradecidos. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio
nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866